Muy buenos días, Corpo Caldas, el CIDEAC, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas y la Fundación Unidos por el Cambio Manizales les da la bienvenida al evento de Manizales Ciudad Foro, Educación Ambiental, Educación para la Paz. El Foro Educación Ambiental, Educación para la Paz pretende ser un espacio de encuentro entre los diferentes actores de la comunidad educativa, ONGs, entidades públicas y privadas interesados en la construcción de una educación ambiental que sea eje articulador de la nueva educación y la sociedad, y sobre todo que sea sinónimo de educación para la paz. Para iniciar con el acto de instalación, quiero invitarlos a ponerse de pie y a entonar el himno nacional de la República de Colombia. A continuación, escucharemos el himno del departamento de Caldas. Viva Caldas, esplendida comarca, de virtudes glorioso caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz, somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Y a continuación los invito a entonar el himno del municipio de Manizales. Manizales, beso tu nombre, que significa juventud. El sol, la brilla de tu cielo,
tomamos nuevamente nuestros puestos, nuestras sillas. En sus objetivos de desarrollo y evolución del ser humano, la educación requiere dar un vuelco alrededor de lo que considera educación ambiental. Una educación verdaderamente ambiental es transversal a todas las disciplinas y a unas metodologías que procuran el empoderamiento del individuo en la construcción de la sociedad que sueña. En este nuevo paradigma educativo es necesario involucrar el sentir del individuo como parte integrante, corresponsable de su entorno. Las crisis humanitarias por desastres naturales o conflictos, corrupción, consumismo, supremacía del ánimo de lucro sobre la vida y el bienestar común son claros indicios de la desconexión histórica, recurrente y en aumento entre la educación que se ofrece y el entorno en que vivimos. Desde esta perspectiva, la educación ambiental debe permear todo el proceso educativo desde la inclusión y apropiación de la democracia y su gobernanza, las herramientas legislativas y mecanismos de participación ciudadana, los derechos humanos y la justicia ambiental. Fortalecer los valores democráticos para garantizar la participación real e igual de los individuos en la construcción de la legalidad en el marco del respeto a la pluralidad debe ser constituyente en su formación. Así, la educación ambiental que debemos construir brinda una lectura conjunta de derechos humanos y derechos ambientales, buscando nunca desatender la conexión fundamental entre la naturaleza y la sociedad. Estas cuestiones deben ser de interés general y en el marco del posconflicto, este pensamiento sistémico en la educación como aporte para la paz cobra importancia exponencial. Nuevamente bienvenidos a este espacio estratégico y esencial para todos los actores sociales que hoy nos acompañan. Agradecimientos a los asistentes y especialmente a quienes han hecho posible este espacio. A la Fundación Unidos por el Cambio Manizales, al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, a la Junta de Acción Comunal del Barrio La Cumbre, al Semanario El Andino, con familiares, Fundación Pensilvania, Alianza Francesa Manizales, Cooperativa de Institutores de Caldas Sidecal, Cooperativa Unitrans, Manizales Biocultural y Vivero Manantiales. Antes de escuchar a Enrique Arbeláez Mutis, les tenemos una sorpresa. Cuenta la historia que hubo un tiempo de alegría, hubo un tiempo de amor, de felicidad, la naturaleza, los ríos, todo era maravilloso. Hubo un tiempo donde el hombre y la naturaleza convivían en paz. Un tiempo de alegría. Todos amábamos y cuidábamos nuestro planeta. Hubo un tiempo de alegría, un tiempo que cuidábamos y los ríos fluían y los árboles crecían y éramos felices. Pero vino la avaricia y vino el caos. Y los hombres se dejaron, y los árboles murieron, y los ríos se secaron, y los animales desaparecieron. Un tiempo en el que yo existía. Ahora vengo a ustedes a decirles el espíritu, mi espíritu, que todavía hay una oportunidad. Podemos salvar el planeta y lo podemos hacer todos unidos,
haciendo pequeñas y grandes cosas. Hubo un tiempo, hubo una historia, hubo un cuento. Y yo soy el alma muerta de esa flor que ya no vivirá. Ustedes son el futuro de ese planeta que va a vivir. Todavía hay todo para salvar este planeta. A continuación escucharemos al señor Enrique Arbeláez Mutis. Él es formador de formadores del Ministerio del Interior, presidente de la Federación de ONGs Ambientalistas de Caldas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Cumbre. Tiene estudios en Derecho, Derechos Humanos, Turismo y Liderazgo. Cuenta con 18 años de experiencia en la rama judicial. También ha trabajado en el Senado de la República y en el Ministerio de Ambiente. Ha escrito libros sobre educación ambiental como La luz rompe la niebla, Para que aprenda y Balada de la Parca, que obtuvo el premio de poesía del Fondo Mixto de la Cultura. Es autor del COMPES comunitario por el cual se ha creado un comité ambiental en cada Junta de Acción Comunal en Colombia. Muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento a quienes están organizando esta Semana Ambiental, a todos los amigos y amigas que me conocen y a los organizadores. Voy a hacer una lectura de un reto que hago hacia una nueva cultura ambiental basada en la educación que se debe dar en ecología y medio ambiente, advirtiendo de que me parece que todos esos artículos constitucionales que tienen que ver con el medio ambiente, que cumplen ahora 25 años de la Constitución colombiana, apenas se están desarrollando. O sea que estamos en un país que poco a poco construye una cultura ambiental. Sin embargo, si ustedes pueden observar los PRAEs que estos muchachos, ustedes que están en los colegios y los profesores, se ha insistido en que la educación ambiental tenga un conocimiento de causa y efecto de las cosas. Yo creo que es un reto no solamente de la legislación, sino un reto de la gobernanza, de las instituciones y de la gobernabilidad frente a un nuevo ámbito o paradigma de la educación ambiental. No nos debemos de quedar entonces en que la ecología es un jardín, como dice Eduardo Galeano, sino que la ecología es política. Toda incidencia que ustedes ven en el territorio Cumandá, aquí en Manizales y en cualquier parte del país, cuando hay un ecocidio, cuando se ataca la naturaleza, prácticamente eso tiene que ver con nuestro patrimonio natural, el cual nos es obligación, por decirlo así, ni siquiera un deber, sino una obligación, tanto ética como moral, de defender el patrimonio natural. En base a este preámbulo, yo voy a hacer una lectura que se llama La ética y la educación ambiental. El ser humano requiere de un medio propicio para desarrollarse como persona. Por ello no basta con afirmar que al hombre le conviene vivir en un ambiente sano, pues la realidad es más imperiosa. El hombre necesita el ambiente. Frente a esta situación surge entonces una obligación de no hacer, no actuar contra la naturaleza, donde la actuación no exige una parálisis del desarrollo humano, sino un crecimiento sostenido en el que el hombre y su naturaleza se articulen en beneficio del presente y del futuro. Al hombre, pues, le asiste el deber de cuidado, de promoción y de desarrollo al ambiente, los cuales debe ejercer bajo la virtud de la prudencia y la búsqueda constante de la dignidad personal y colectiva. Con este propósito se deben procurar todos los medios necesarios para el amparo del entorno ecológico, de forma tal que la conservación del propio ser redunde en la conservación de los demás asociados. Atentar o destruir el ambiente significa, por ende, la autodestrucción de la persona humana, o lo que es lo mismo, la renuncia a conservarse a sí mismo en condiciones de dignidad. Para el cumplimiento de los anteriores objetivos es requisito sine qua non
que la persona comprenda a cabalidad la importancia de conservar el entorno vital, llevando a efecto un territorio en paz, un territorio y una vida digna, un territorio hidrosocial, el saber vivir, saber habitar, espacios ecoculturales, servicios públicos eficientes y oportunos, prevención de desastres previsibles técnicamente. Hago énfasis en esta parte porque es indefectible que los profesores y los alumnos sepan de los planes de desarrollo, de los planes de ordenamiento territorial, de qué es un PONCA, o sea, un plan de manejo de una cuenca, de qué es la parte hidrosocial, de cómo se debe habitar un territorio. Es decir, es un desafío de la nueva educación ambiental hacer que el estudiante, como mínimo vital de su conocimiento, sepa y conozca su propio barrio y su propia comuna para que vea cómo está su ambiente y para que haga lo posible por procurar una defensa del mismo. Se requiere para ello entendimiento y voluntad, es decir, una conciencia ecológica y una disposición constante de vivir bajo los deberes de la solidaridad, uno de los cuales es actuar en pro del ambiente sin consideraciones exclusivamente de índole particular o individual. Lo anterior, porque además el sistema ecológico en definitiva es uno como una es la humanidad. Como afirma Sigmund Freud en su libro El malestar de la cultura, no puede transformarse una sociedad bajo la ignorancia y la pereza. Se precisa de una dinámica y sinergia muy fuerte para enfrentar los problemas ambientales. El acto humano implica realizar un juicio de valor. Ese análisis de características individuales e íntimas, al trascender al plano social, compromete al hombre frente a los demás. Para el caso de la conservación y preservación del ambiente, se requiere una posición axiológica de los asociados que se encuentre coordinada de forma que prevalezca el principio del interés general y el bienestar comunitario. Por ello, se reitera el cuidado del entorno ecológico es más que una reflexión moral que cada hombre y es prácticamente un compromiso, como lo dice éticamente Dante Alighieri al referirse: el calor del infierno está reservado para aquellos que no tienen compromiso. De tal manera que si la educación ambiental quiere tener una reconstrucción, una refundación del pensamiento, es necesario entonces hacer un reto de compromiso, no solamente entre la sociedad, sino las propias instituciones. Eso es un reto. Nos desafía precisamente esa frase de Dante Alighieri. Ahora bien, la conciencia social del hombre se adquiere a partir de la formación del niño. Se trata de un proceso continuo y permanente donde la educación ambiental debe comprometer todas las etapas del individuo, incluso hasta aquella que supere los límites académicos y personales. Pero, ¿qué nos dice la Carta Política que cumple 25 años? Señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que formará al colombiano, comillas, en el respeto por los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. En el artículo 79 de la Carta Magna prevé que es deber del Estado fomentar la educación con el fin de proteger la diversidad y la integridad del ambiente. Entonces yo creo que en relación a este artículo 79 es que se ha propuesto una nueva dinámica en la educación ambiental en Colombia a raíz de que se precisa de un estudiante pensante, crítico, deliberativo, fortalecido en el conocimiento, pero muy libre de su pensar y de su forma de obrar para que realmente esté dentro de un entorno y de defender el patrimonio natural. El compromiso que significa la educación atañe por mandato de la Carta Magna al Estado, a la sociedad y a la familia. Se trata de una tarea común en la cual deben participar todos, pero ante todo se trata de una responsabilidad que recae sobre toda persona. Es a cada uno a quien le corresponde conocer y preservar el patrimonio natural y comprender y difundir la importancia que ello reviste. Pues con esa información el hombre tomará conciencia y actuará adecuadamente con el fin
de que los demás aprendan de él. Hay que entender de que en la casa se educa, en la escuela se enseña y en la calle se aprende. Lo más importante de la educación es entender la causa y el efecto del por qué ocurren las cosas. La protección y conservación del entorno ecológico, el derecho fundamental de gozar a un ambiente sano y la imperiosa necesidad de lograr un desarrollo humano sostenible apuntan en últimas a garantizar el derecho de todos y todas a tener una vida digna, de tal manera que haya un perfeccionamiento del ser humano, pues no debe marcarse exclusivamente dentro del deber de conservar su propia vida y lograr un adecuado desarrollo de su personalidad. Se requiere además la posibilidad de que el ser humano conviva en armonía con su entorno familiar y social, que desarrolle una actividad productiva, disfrute del descanso, pueda comunicarse con los demás y tenga siempre la actitud de satisfacer sus necesidades básicas, asimismo en condiciones que requieran el desenvolvimiento en sociedad con el fin de lograr un progreso común que conduzca a un bienestar general. De acuerdo con lo expuesto, la calidad de vida implica para efectos del tema la obligación de las autoridades públicas y los particulares de asegurar las condiciones mínimas que debe tener el medio físico para lograr un adecuado desarrollo social. Aquí hago énfasis que estos planes de desarrollo que tienen los municipios, por lo menos del departamento de Caldas, poco obedecen a lo que uno pueda llamar un desarrollo humano sostenible y de un territorio realmente ambientado. Territorio ambientado es aquel que es integral. La ecología no es solamente sembrar un árbol, la ecología es defender todo un patrimonio y muy especialmente el patrimonio hídrico y procurar de que todas estas cosas que se están haciendo en planeación como las urbanizaciones que atacan el entorno natural, pues tengan que tener un riguroso y que sea exégeta el cumplimiento de una legislación para que no vayamos nosotros en unas simples urbanizaciones o una expansión urbana a atacar la naturaleza, porque luego la propia naturaleza cobra esas situaciones que se hacen contra ella. El desarrollo sostenible, con su preocupación por las necesidades de las personas hoy y mañana, es finalmente un asunto moral y un asunto ético. Por eso yo he insistido en que hay un desarrollo sostenible y hay un desarrollo sospechoso. Hay que establecer el tríptico económico: trabajo, propiedad privada y empresa, para lo cual se determinó en él una función social, a lo que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y el bienestar comunitario. Aquí hago énfasis en el sentido de que si la economía de un particular, el interés propio de dinero de un particular, está superando el interés general porque es un beneficiario solamente de una urbanización, de una construcción, por así decirlo, o de implementar una política económica en favor del mismo, entonces nosotros tenemos que atender la defensa de la naturaleza a como dé lugar. Ya no es propicio ver el problema ambiental como un recurso romántico o de escape a las condiciones del presente. Las injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y estos a su vez reproducen las condiciones de miseria, como bien lo señala Eduardo Galeano. La ecología no es hacer un jardín, la ecología es para hacer política. El derecho a un ambiente sano no se puede desligar del derecho a la vida, a la salud y de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables a los seres humanos, y si ello es así, habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad y no un derecho relegado a la tercera generación, como está marcado en nuestra Carta Política. Que nosotros lo que tenemos es una gran preocupación, los ambientalistas en toda Colombia, que es que el derecho a un ambiente sano en la Constitución colombiana está como de tercera generación, ni siquiera está como un derecho fundamental o un derecho de segunda generación. Por lo tanto, son ustedes, los estudiantes, los profesores, los que tienen que ligar ese derecho ambiental al derecho a una vida digna y a una buena calidad de vida.
El compromiso es común, volviendo a Ante Alighieri, para que permita garantizar la conservación del ambiente, el cual día a día se encuentra en peligro debido a la falta de una planificación en el desarrollo humano. El informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente de 1987 refrenda lo que estoy diciendo, comillas, la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal objeto del desarrollo. No se ha satisfecho las necesidades esenciales como la alimentación, el trabajo digno, la salud, el abrigo, la educación con buena calidad. Un mundo en que la pobreza y la desigualdad son endémicas estará siempre propenso a una crisis ecológica. El desarrollo duradero requiere la satisfacción de necesidades básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor. Cierro comillas. Esa comisión se pronunció acerca de la carrera armamentista, de la urgencia de crear un sistema político participativo, del problema de la pobreza, la población indefensa, la producción y el consumo, de la necesidad de ampliar una cooperación internacional que procure humanizar los territorios. Entonces, siendo así, la calidad de vida sustituye al nivel de vida. Considero con todo respeto que el problema de la educación ambiental para lograr una nueva cultura ambiental, como se propone el desarrollo legislativo de los PRADES, los PROCEDAS, requiere de un estudiante crítico, participativo, deliberativo, pensante y ante todo actuante en un territorio. Por ende, el uso del lenguaje es la clave para que se tenga un gobierno y una palabra que gobierne. La educación ambiental plantea un desafío para la paz, la convivencia, la construcción de una ciudadanía. Es una política pública con un enfoque de derechos y de deberes, de principios de equidad, de inclusión, de diversidad social, económica y cultural. Es así como se logra el respeto a la biodiversidad y al desarrollo humano. Alain Touraine, en los elementos básicos de construcción humana, nos habla de la resistencia a la dominación, el amor por sí mismo y el reconocimiento de los demás. Las transformaciones derivan de una buena pedagogía enmarcada en procesos de comunicación que trasciende del aula, mediante un argumento y diálogo con base de construcción de saberes. Comprender que el conocimiento humano es procesado y construido por sujetos conscientes que deben de velar por el patrimonio natural. Entonces la educación se parece a un proceso colectivo, donde las capacidades de gestión y de fortalecimiento ciudadano se incorporan en la vida de la ciudad y del campo, transformando la violencia en paz. Un estudiante con buen conocimiento comprende su hábitat y el mundo lo suficiente como para enfrentarlo con buena eficacia. Al estudiante se le está enseñando más la victoria y la competencia que la lucha cotidiana. Es mucho más importante estar en el fruto de la lucha cotidiana y no de un simple pedazo de felicidad efímera. Por eso muchos estudiantes actúan sin esperanza. El estudiante está creado para ser un monstruo frío, cínico y triste que acusa, pero no puede concebir que se le acuse o se le juzgue. El juego del estudiante como juego de la vida es que no tiene reverencia. La única reverencia que le están dando en estos momentos es un jugador de fútbol o un mediocre cantante o un cantante que va para la mediocridad. Un actor de cine violento y un desaforado consumismo de chatarra. En esa condición, la generación nueva crece para encontrar muertos, tiene hechas todas las guerras y debilidades en todas las creencias. No hay cronología ni historia. Mujica, expresidente de Uruguay, lo expresa muy bien. Ningún partido político ha creado escuela de formación, ni construido una escuela política. Lo que ha hecho es vivir entre la politiquería basada en la ignorancia de los votantes. La educación en muchos años ha tenido el sentido de encaminarse a ese parecido, porque no se enseña para ser libres pensadores. Cuando el estudiante sale del salón de clase, realmente se siente libre, pero no sabe para dónde coger. Los espacios educativos donde se enseñe debe ser la lucha de lo más importante para todos, que es simplemente la defensa del patrimonio natural.
ahí está el futuro de todos estos estudiantes que desde aquí en adelante, como dice Gabriel García Márquez, deben tomar el rumbo de este país. Entonces, revisar la cotidianidad y las buenas intenciones para estar en paz consigo mismo y con la propia naturaleza es el reto de la nueva educación que se debe implantar en Colombia. Termino manifestando de que para todo esto es indefectible también tomarse el corazón cada uno de los estudiantes, cada uno de los profesores y enfrentar una nueva dinámica por la vida. ¿A qué me refiero frente a un plan de desarrollo? Sería en que ustedes como estudiantes, porque ese es el reto del nuevo PRAES, sean los que tomen la batuta de hacer el propio mapa de qué es su colegio, el entorno, cómo está ambientalmente su barrio y su comuna, cómo está la vereda y cómo está su corregimiento. Todos esos mapas deben de estar unidos en aras de integrar la ecología, el medio ambiente y la calidad de vida para que esos realmente planes de desarrollo tengan una dinámica de la gobernanza y no sea simplemente una gobernabilidad la que proponga un plan de desarrollo. Planes de desarrollo que vienen de arriba hacia abajo, que no tienen en cuenta la sociología y la vitalidad de los ciudadanos. Ustedes que son los futuros ciudadanos y ustedes los que enfrentan la nueva educación ambiental son los que deben proponer un nuevo plan de ordenamiento territorial, un nuevo plan de desarrollo, lo que significa simple y llanamente un nuevo plan de vida para el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias. De pronto yo no sé si hay un espacio de preguntas. Claro que sí tenemos espacio para preguntas. Con el mayor de los gustos. Antes de salir al receso, qué rico poder escuchar a estos jóvenes, qué preguntas tienen, qué aportes también tienen para este foro. Los escuchamos, pero de a uno, por favor. Allá atrás. Laura, por favor, te paras para que puedan. Muchas gracias. En primera instancia, yo siempre he insistido es en la ecología humana. El primero que tiene que estar limpio es la conciencia de uno. Lo segundo es que uno tiene que leer, y yo hablaba de la literatura. Cuando un profesor escoge la literatura como base fundamental para la enseñanza y adquirir la conciencia, yo siempre he recomendado El varón rampante de Italo Calvino, que de ahí fue donde nació la primer constitución ecológica del mundo. Es ahí, en El varón rampante. La literatura al profesor es una base fundamental para un proceso de conciencia y de buena adquisición de conocimiento, pero tiene que ser un conocimiento crítico. Es decir, tanto la comunidad, porque no se me puede olvidar que también existen organizaciones de base como juntas de acción comunal, fundaciones, estudiantes, es decir, esto tiene que ser todo un proceso de mucho conocimiento para que realmente se influya sobre un territorio. Y yo diría esto, es un reto que siempre he hecho, hay que hacer expediciones territoriales. Hay unos libros afuera de José Celestino Mutis relacionados con las expediciones botánicas. ¿Cómo entendió él el mundo? Recorriéndolo. Humboldt, que ustedes lo saben en los colegios, en las instituciones, fue uno de los principales observadores que tuvo el mundo, pero hubo que observar el mundo para saber qué se hacía con ese mundo, es decir, cómo actuaba la gente, cuál es el comportamiento de las organizaciones sociales. Pero también hubo un hombre que se dedicó a liberar el mundo,
como fue Simón Bolívar. Si usted coge en la enseñanza de la ecología los acuerdos que liberó Bolívar para defender la naturaleza, encontrará unos 7, 8. Entre ellos, por esa época donde prácticamente ni existían estas capitales, Bolívar decía que obligaba a sembrar 1 millón de árboles. Es decir, por eso era tan visionario. Caldas también fue un patriota que mediante el observatorio que tuvo hacía énfasis en la protección del patrimonio natural. Es decir, para crear la conciencia también hay que empezar por una literatura. La literatura nos da todo. Si estos muchachos estudiantes macean directamente y analicen qué hizo Marco Polo, qué relata Marco Polo, qué dice Franz Kafka sobre la ecología, qué dice Pablo Neruda sobre la ecología del medio ambiente, qué dice este hombre tan importante que tenemos nosotros en Latinoamérica, Eduardo Galeano, con sus venas abiertas de la América Latina, pues entonces nosotros vamos a adquirir una conciencia, digamos, si no absoluta, por lo menos muy importante dentro de la conciencia ecológica que debemos de tener. Las universidades, y es un reto que yo dijera aquí, como una iniciativa que ha tenido esta fundación, es que si tenemos 25 años de la Constitución colombiana, ¿cuántos foros tenemos que hacer para la defensa del patrimonio natural? Yo diría que podíamos hacer 1.500.000, lo que usted quiera, porque el tema más importante a nivel mundial en estos momentos es precisamente el patrimonio natural en el mundo. Y nosotros sí que lo tenemos que defender por ser el segundo país en biodiversidad. Entonces los foros aquí tendrían que ser casi como un requisito especial dentro de las instituciones educativas, pero también un requisito en las organizaciones sociales, pero también una obligación en toda la sociedad, en cada barrio, en cada comuna, en cada corregimiento, en cada vereda. Es decir, esto no es una cuestión simplemente de una educación, es una responsabilidad de todos. Y la única manera de adquirir una conciencia es una conciencia integral. Es decir, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con la educación? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con los derechos colectivos? Leer una ley muy importante para acá, para los estudiantes, que es la 472 de 1998, en donde dice que todo grupo social y toda persona tiene que procurar la defensa de las reservas de importancia ecológica, de las reservas de la sociedad civil, de los servicios públicos eficientes y oportunos, de las zonas de importancia ecológica, de la vida y el más importante, que es la moralidad administrativa. Es decir, atacar la corrupción, porque la corrupción es la que tiene este país, incluso con mucho más gravedad que la propia guerra que se está tratando de resolver en La Habana. Es decir, aquí es más peligroso un corrupto que un guerrillero. Y yo soy capaz de decir eso en cualquier parte. Porque es que el corrupto es capaz de robarse toda la plata de Colombia y simplemente lo podría hacer con la facilidad más grande que le pueda dar la propia legislación colombiana. Los corruptos están en la calle, no están en la cárcel. Entonces nosotros tenemos que tener dentro de la ecología, por eso te hablo de ecología humana, es todo el mundo limpiar su conciencia frente a cualquier situación. Puede ser una cuestión de carácter particular, puede ser una de carácter ecológico, pero se requiere una conciencia humana y esa sí que debe ser sostenible y sustentable. El problema es cómo se sustenta. Se sustenta con la educación que ustedes den. Y yo insisto en este crítico, estimada amiga. En la escuela se enseña, en la casa se educa y en la calle se aprende. Y nos está ganando la calle, porque las pandillas y la violencia están en la calle. Yo no creo que un padre de familia le vaya a enseñar a un hijo a ser drogadicto. Es decir, nos está venciendo la calle. Por eso estos muchachos estudiantes tienen que salir a trabajar, hacer su trabajo social en la calle, hacer su ecología en los parques. Mire usted esa exposición de llantas que hay tan bonita, como hay una frase que dice: el arte nos salvará. El arte es el que nos va a salvar. Y estos muchachos con esa dinámica, esas exposiciones de arte que están haciendo, pues mire, ya están en publicidad, les ha dado la televisión,
los medios de comunicación, y ellos son los que están mostrando cómo de una supuesta basura se puede crear el arte y se puede crear vida, y se puede dar un ejemplo de trabajo social. Entonces yo creo que es integral el proceso de conciencia. Y una de las mejores maneras de crear conciencia son estos foros, los conversatorios, las tertulias. Ojalá el profesor no simplemente diera una clase, sino que dialogara con los alumnos, que le diga al alumno, ¿usted qué piensa de ese parque donde todo perro va y se ensucia y nadie recoge la mierda? Todas esas cosas hay que hablarlas, todas esas cosas. Todo estudiante tiene un quehacer cotidiano. Sale de la escuela, empieza y conoce la calle, y él tiene todo el derecho a preguntar por qué mi barrio está sucio, por qué mi parque está sucio, por qué las basuras en una calle están descompuestas, por qué los malos olores, por qué las fábricas, pero ante todo, por qué los ríos están contaminados, y por qué ese efecto y por qué esa causa. Es decir, esto tiene que ser una conciencia absolutamente integral. Laura, ¿quedó resuelta su pregunta? Tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Santiago, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica. Tengo dos preguntas. Primero, una para que me aclare, para que me dé más luces sobre la diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo sospechoso. Y otra pregunta, si usted habla de integralidad, ¿cuál cree usted que puede ser el aporte de la religión a una ecología humana? Ahí sí me pone usted en aprieto, porque hay mucha gente que me conoce como ateo. Pero yo soy ateo, gracias a Dios. Mire, el desarrollo sostenible, como dice la Corte Constitucional, es un desarrollo para la buena calidad de vida, para la dignidad humana, para que usted consiga un trabajo, para que usted estudie, para que tenga una buena educación, para que las instituciones educativas y cualquier institución de salud, de cualquier orden institucional, ya sean propensos para que el ser humano pueda realmente tener una buena calidad de vida. Eso es el desarrollo sostenible. Por eso dice sostenible, es decir, sostenga lo bueno en el tiempo para que procure una mejor sociedad con las garantías que requieren los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos colectivos y los derechos a un ambiente sano. También los tales DES que se deberían de enseñar mucho en los colegios, los derechos sociales, económicos, ¿ya? Y culturales. Es que aquí no hemos hablado de cultura. Cultura sin medio ambiente no puede haber. Es decir, nada se gana una persona con sembrar un árbol si al momentico alguien lo está cortando. Nada se gana con hacer muy buena ornamentación en un parquecito cuando al momentico llegó una pandilla y lo destruyó. Esa es una condición. Y el desarrollo sospechoso usted lo ve por todas partes. Desarrollo sospechoso es cuando se hace una urbanización para robar, cuando se hace una urbanización en un lugar que es un bien público y que siempre ha sido un bien público. Entonces le voy a dar un ejemplo. El sector de la Baja Suiza era un sector que fue por el Consejo Municipal, fue adaptado mediante un acuerdo municipal para que allí se produjera un desarrollo humano encaminado a un centro de recreación. Es decir, lo desafectaron, sacaron a la comunidad que vive ahí y le dijeron, en procura de un bien común, ustedes tienen que salir de ahí para poder hacer un desarrollo de la ciudad. Entonces lo sacaron de ahí, eso fue hace 26 años. Hoy en día nunca se hizo ahí ningún desarrollo que procurara una recreación y una parte recreativa y deportiva para la comunidad. Lo que se hizo ahí fue un negocio entre Infimanizales, que le vendió ese lote, se lo vendió a una constructora. Esa constructora se llama la constructora Berlín. Entonces es lo que se llama desarrollo sospechoso.
es mentirle a la gente de que van a hacer algo en bien de la comunidad y después se lo entregan a los particulares. Y lo otro es engañar a la gente frente a un territorio para decir, salgan de aquí porque les vamos a mejorar la vida. Y resulta que le mejora la vida a los particulares, en vez de mejorarle la vida a toda una comunidad que haya asistido. El ejemplo muy claro que es la Renovación San José. Usted puede ver que sacan a todo el mundo allá, lo expropian, le dan látigo, le dan lo que quieran, lo engañan, hacen todo lo que quieran con él, le violentan los derechos y a nombre de un desarrollo sostenible que en realidad es sospechoso, hacen es un negocio con los particulares y salen sacando a una comunidad y perjudicándola en los derechos sociales, económicos y en los derechos humanos. Entonces esos son lo que se llaman desarrollo sospechoso. El desarrollo sospechoso es aquel donde se engaña a la gente diciéndole que van a hacer algo muy bueno por el interés general y lo que lo hacen es por el interés particular. Pero es una palabra que simplemente la adaptamos nosotros. Desarrollo sospechoso es una cosa que uno se inventa. Aquí como el loco Jiménez, que ahora se va a inventar algo aquí y él tiene su imaginario, su creatividad. Pero son palabras que ya se están empleando para atacar algo que es infundioso, es decir, que es una mentira